En estos últimos días entre semana hemos venido siguiendo el Evangelio de San Lucas y ante los milagros de Jesús vemos diferentes actitudes en la vida de los creyentes. Recordemos apenas hace algunos días cuando Jesús expulsaba demonios. Algunos de los ahí presentes le decían: es que tú eres el demonio, tú expulsas a los demonios con la fuerza de Belcebú. No querían creer en los milagros de Jesús. El sábado, cuando Jesús estaba predicando ante una multitud, una mujer manifestó su admiración por las obras de Jesús, diciéndole: dichoso el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Una mujer llena de admiración. Y hoy vemos otro tipo de actitud de creyente, el de la incredulidad. Jesús hace milagros, prodigios, y creyentes, dice Eusebio de Cesarea, que había hasta 7 tipos diferentes de judaísmo en la época de Jesús. Y algunos de esos judíos pues no creían en las obras de Jesús y las ponían en duda. Y una forma de ponerlas en duda era: queremos ver un signo. Si Jesús verdaderamente es un profeta, queremos ver un signo. Si no, no le vamos a creer. Conociendo Jesús que en ese grupo de judíos había algunos que tenían a Jonás como un signo verdaderamente profético, entonces responde de esta manera: no se les dará más señal que la señal de Jonás, que era un signo para los ninivitas. Jonás fue maltratado, incluso llegó a experimentar la muerte, y llega a Nínive por intervención divina. Y gracias a la predicación de Jonás se convierte todo el pueblo de Nínive. Prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, que llegará como justo juez en la parusía. Aquel que fue maltratado incluso hasta la muerte en cruz, y que Dios ha resucitado. Dios dio a los ninivitas un signo en Jonás, y los paganos, al escuchar la predicación de Jonás, se convirtieron a él. Ahora bien, tenemos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, a uno que es más grande que Jonás, nuestro Señor Jesucristo. Su predicación la tenemos en los Evangelios. Y de hecho, Jesús agrega: aquí hay uno que es más grande incluso que Salomón. La reina de Saba recorría kilómetros para escuchar la predicación de Salomón. Y la misma reina de Saba, que recorrió medio mundo, hará venir a hacer justicia a quienes se nieguen a escuchar.
Si mucha gente se convirtió por Jonás y muchos más por Salomón, signos del profeta y de la sabiduría judía, con mayor razón, el pueblo de Dios debería convertirse con la predicación de Jesús. Ya no deberíamos de buscar más signos, ya no deberíamos de tentar al Señor. Cuando Pedro le dice a Jesús: no, Señor, a ti no te deben de maltratar, no te debe de pasar nada malo a ti. Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Cuando le piden una señal, Jesús les dice: gente malvada y perversa. Así les dice Jesús. O sea, Jesús destaca: hay gente mala. ¿Y a quién le llama Jesús gente malvada y perversa? A los que tientan a Dios, a los que forzosamente buscan una señal. Nosotros en la vida de la iglesia, recuerdo lo que mencionaba en la charla sobre el sacramento del matrimonio. Nosotros en la vida de la iglesia contamos con un gran tesoro: la liturgia. Y en la liturgia es Cristo quien nos habla, es Cristo quien nos predica, es Cristo quien actúa por medio de sus sacramentos. El sacramento de la iglesia, que lo apreciamos en 7 sacramentos de manera concreta. ¿Son o no son signos de Dios los sacramentos? Tenemos el santo bautismo que nos limpia de toda mancha, incluyendo el pecado original. Tenemos el sacramento de la confesión, que renueva en nosotros esa pureza del alma. Tenemos la Sagrada Eucaristía, con la que Dios nos da el alimento de la vida eterna. Y así tenemos todos y cada uno de los sacramentos. Si lográramos apreciar estos signos de Dios, no dejaríamos solo el confesionario, no dejaríamos sola la Santa Misa. Ayer yo escuchaba unos reclamos que se nos hacía a la parroquia: ¿por qué no difundimos la misa de 7 de la tarde? Porque la gente quiere ver la misa por el Facebook. Y quienes vinieron a misa se dieron cuenta que la iglesia estaba casi vacía. No es problema del COVID, sino de quienes quieren ver señales, quieren ver prodigios, quieren ver imposición de manos, quieren ver efusión del Espíritu Santo, quieren ver que la gente haga cosas extraordinarias para entonces sí creer en Dios. Si aprendiéramos a valorar los sacramentos que Dios nos dejó, si aprendiéramos a valorar la predicación de la iglesia donde Cristo nos habla. No por nada el Concilio Vaticano II nos dijo: los tesoros más grandes de la iglesia son 2 columnas vertebrales: la palabra y los sacramentos. Y en la Eucaristía nosotros tenemos la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. Menospreciamos también muchas veces a los predicadores.
Y nosotros queremos ver signos. Si no se tira al piso, si no hace aspavientos, si no hace cosas raras, entonces no voy a creer. Y hoy San Pablo nos da una lección magistral al inicio de la carta a los romanos. San Pablo nos dice que Jesús inaugura el ministerio del apostolado. Y San Pablo ha sido llamado por Dios para ser instrumento suyo y predicar el Evangelio. Un Jesucristo que actúa, que sana, que muere y resucita como verdadero hombre nacido del linaje de David, como verdadero Dios, sigue haciendo prodigios en medio de nosotros. De tal manera que cuando nosotros escuchamos a Pablo, en realidad no escuchamos a Pablo. ¿A quién escuchamos? Nosotros escuchamos al Papa Francisco, pero en realidad no escuchamos al Papa Francisco, porque él ha sido enviado por Cristo Jesús. Cuando escuchamos la predicación de un sacerdote, no escuchamos al sacerdote, escuchamos la predicación de Cristo Jesús. Incluso de los hermanos laicos que son encomendados para predicar, especialmente en un retiro, en una charla. No escuchamos al hermano que predica, escuchamos a Jesús que nos habla. Y si los paganos de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás o con las palabras de Salomón, con mayor razón nosotros que escuchamos la voz de Cristo, especialmente en la liturgia.